Vale, ahora sí. Bueno, pues como sabéis, esta semana empezamos quincena. Vamos a empezar. ¿Me oís? Me ha parecido un ruidito de esto raro de cuando se cuelga. Espero que no Sí, empiece. se oye, se oye. Vale, vale. Pues vamos a la Q11. Vamos a ver regulación y control. En esta parte, ya cuando estuvimos viendo componentes, vimos de forma independiente y componentes que estaban dentro de lo que era el circuito frigorífico, pero la parte más, entre comillas, mecánica, la que va directamente relacionada con el circuito de frío, de refrigeración, ¿vale? Por donde pasa nuestro refrigerante y donde nosotros actuamos con el refrigerante o bien con el compresor subiendo la presión y haciendo que circulara el refrigerante, con la válvula de expansión, el termostato, que era lo que hacía que regulase la temperatura de la cámara actuando con sus contactos sobre la solenoide. Pues ahora vamos a ver todo eso, cómo se relaciona y cómo entran en juego sus contactos, ¿vale? Para hacer lo que sería el circuito de maniobra de un circuito básico de frío, ¿vale? Entonces, en esta Q11 ya veréis que hay más recursos didácticos de la cuenta. Luego haré lo que ya hicimos en la otra. En cada recurso didáctico os diré si va, no va y qué parte es la que debéis preparar para el examen, ¿vale? Porque como al final tenéis mucho recurso didáctico, pues para resumirlo un poco. Pero, pues lo de siempre, es que me gustaría que por lo menos un vistazo a todo le dieseis y luego ya pues a la hora de estudiar y preparar el examen, pues centraros más en lo que os marque como específico, pero son recursos didácticos que son un poco extensos y también os pongo vídeos, ¿vale? Porque en los vídeos la verdad es que son vídeos, no sé, de 5 o 10 minutos y donde se ve claramente esto que vamos a explicar de cómo cuando actúan estos dispositivos como presostatos, termostatos, cómo sus contactos asociados actúan y esos contactos asociados son los que van a estar dentro de nuestro circuito eléctrico, nuestro esquema eléctrico el que se llama de maniobra, que es el que va a dar las órdenes a cada uno de los componentes, ¿vale? El primero va a ser el termostato, que cuando detecte la temperatura le dará una orden a la válvula solenoide para que se abra, entonces subirá la presión, al subir la presión el presostato de baja cerrará su contacto y dejará que se ponga en marcha el compresor se pondrá en marcha y a su vez el termostato le dirá a los ventiladores que se pongan en marcha. Entonces, todo eso será la lógica de funcionamiento que hace nuestro esquema eléctrico de mando para dar las órdenes correspondientes para poder funcionar, para poder meter fríos, si tenemos que hacer desescarches, o si hay paradas por seguridad, por presostato de alta, por presostato de baja, ¿vale? Pues bueno, todo eso es lo que vamos a ver en esta quincena y luego como dentro de bueno, 2 semanas prácticamente estamos yendo ya a Chabeca a hacer las prácticas, pues en las prácticas veremos justamente esto, ¿vale? Esta parte, sobre todo lo que vamos a incidir, como sabéis, vuestras prácticas son intermodulares, entonces en nuestro caso vamos a unificar la asignatura con la de Francisco Belenguer, ¿vale? Que bueno, se está dando también ahora la parte de electricidad, estáis viendo contactores y cosas de ese tipo. Pues en el taller lo que vamos a intentar es que, pues es unificar las dos asignaturas y tratar de explicar lo mejor posible para que podáis entender cómo trabajan contactores, relés, esos contactos asociados con el código del termostato. Entonces haremos una serie de prácticas con el cableado y con esos contactos internos para que veáis un poco la lógica de funcionamiento. Entonces, os pongo recursos didácticos de teoría y luego estos vídeos que ya veréis que esto va a ser muy similar, ¿vale? Esto es, por ejemplo, que os pongo de explicación circuito marcha paro 2, marcha paro 1. Esto es, entre comillas, universal para muchos campos de la industria, ¿vale? O sea, cualquier cosa, cualquier motor eléctrico que haga un ascensor, una cinta que se utilizan en industria,
Cualquier cosa lleva un contactor, ¿vale? Que nosotros hacemos un, un circuito de marcha paro, que se llama, ¿vale? Que es pues dar la orden de encendido, que lo que sea se ponga a trabajar y cuando le damos al paro, pues que se pare, ¿vale? Esto llevado al caso sencillo sería el interruptor de la luz. Yo le doy al interruptor, el contacto se cierra, me pasa la corriente, se enciende la luz. Pues aquí ese contacto que se cierra, en vez de ser el mismo que lleva la corriente directamente a la luz, esto alimentará un imán que actuará y al actuar se cerrarán unos contactos asociados y de esos contactos ya se cerrarán los circuitos que a mí me interese, ¿vale? Pues eso es lo que viene a explicar en estos vídeos y que también lo veréis con Francisco, ¿vale? Con Paco Belenguer. Y lo veremos durante la práctica. Porque esto, bueno, quien lo haya visto, pues sí que le va a resultar, entre comillas, sencillo, pero quien no lo haya visto nunca, pues es un poco chino, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer lo más sencillo posible y le vamos a dar la vuelta que toque para que, bueno, que podáis llegar a entenderlo. Entonces de ahí lo de poner bastante documentación extra, ¿vale? Por ejemplo, esta parte lógicamente no va a ir para nuestro examen, pero bueno, sí que nos ayuda para entender la lógica de funcionamiento al final de un circuito de maniobra. Entonces tenemos esos vídeos, luego sobre este vídeo de cómo conectar un termostato hay una actividad asociada, que bueno, las actividades me comentó una compañera que tenéis problemas para subirlos, los que habéis intentado hacerlos, ahora revisaré a ver qué es lo que hay por ahí, si es que a lo mejor si lo intentasteis hacer durante el fin de semana probablemente no estaban aún em, con la fecha permitida para hacerlos. No sé si alguien intentaba hacerlos durante el día de hoy. Las actividades, más que nada por saber. Uy, ¿me oís? Sí, se oye, pero yo no he intentado. Vale, vale. Vale, vale, bueno, pero supongo que el problema estaría ahí, en que pondría que se activasen las actividades a partir del domingo a las 11 de la noche. Imagino que alguien lo intentaría hacer ayer. Vale. Pues bueno, dicho la introducción un poco de cómo está planteado esto, vamos a entrar en el recurso didáctico 1, instalaciones eléctricas de refrigeración. Introducción. La instalación eléctrica de una instalación de refrigeración es fundamental para el funcionamiento de la misma. Se debe conocer el funcionamiento de la instalación para poder determinar e interpretar el esquema eléctrico, ¿vale? Al final, nosotros habíamos visto componentes mecánicos que por sí solos, bueno, sí, en función de la presión que leen y demás y cuando les damos corriente, actúan, pero necesitamos un controlador, una especie de cerebro que engrane todas esas partes, ¿vale? Y sea capaz de mandar las señales, las maniobras que a nosotros nos interesa hacer. Entonces, dentro de esta instalación eléctrica podemos diferenciar el esquema de fuerza, el esquema de mando o maniobra y de protección, ¿vale? El de fuerza es donde van a estar los contactores, que van a estar para alimentar pues, el compresor y depende de los ventiladores, de la potencia de los ventiladores, resistencia de desescarche, resistencia para meter calor, ¿vale? Lo que va a llevar más potencia, lo que más nos va a consumir, ¿vale? Y por otro lado, el esquema de mando maniobra, que van a ser simplemente la fase y el neutro sin mucha carga en cuanto a consumo eléctrico, que simplemente van a ser esos contactos que nos van a permitir hacer una maniobra u otra, ¿vale? Son dispositivos que regulan el funcionamiento de la instalación en función de cómo se quiera que funcione. La potencia que circula por él es despreciable, ¿vale? No es, por ejemplo, tú pones un motor y un motor, tú coges una pinza perimétrica, mides su consumo y tienes un consumo elevado, ¿vale? Si yo en el circuito de maniobra pongo algo que tenga un consumo elevado, probablemente alguno de los componentes que están dentro del circuito de maniobra no estará diseñado, pensado para soportar esas grandes corrientes, entonces se puede quemar. Entonces por eso diferenciamos un circuito de fuerza por donde va a ir el mayor consumo y un circuito de maniobra que es por donde vamos a cablear la parte más delicada de funcionamiento, ¿vale? De la parte más de lógica de funcionamiento.
Y luego las protecciones, pues van a ser como las protecciones que tenemos en casa. En casa tenemos un diferencial que nos protege de derivaciones, ¿vale? Una derivación es cuando yo cojo un cable, por ejemplo, si la nevera estuviese con un cable haciendo contacto sobre la chapa, pues si yo no tuviese una protección, como una protección diferencial, cuando la toque, la corriente pasaría a través mía y haría contacto con tierra y nos llevaríamos un calambrazo. Sin embargo, si tenemos una protección diferencial, pues nos va a proteger de esas derivaciones que se llama, ¿vale? Y por otro lado están unas protecciones que pues, se llaman disyuntores, guardamotores, que lo que hacen es proteger de sobreconsumos o cortocircuitos, ¿vale? Entonces, ese va a ser el circuito de protección, el de fuerza y el de mando-maniobra. La instalación eléctrica puede ser de lo más sencilla o muy compleja, ¿vale? En sistemas de refrigeración, pues como hemos ido hacia gases naturales, para trabajar con gases naturales, como por ejemplo el CO2, que necesitan unas condiciones y un control muy preciso de todos los puntos del circuito frigorífico, lleva mucha electrónica. Lleva pues como unos pequeños autómatas como estos, donde tienes muchas entradas y salidas de información, ¿vale? Sondas, traductores de presión que me monitorizan el estado del circuito, muchas de las partes del circuito, y en función de esas entradas, pues da unas salidas de unas señales, ¿vale? Pues bueno, en nuestro caso vamos a estudiar el caso más sencillo, ¿vale? Ya veremos el esquemita básico. ¿Vale? Más complejos, el uso del termostato han simplificado los cuadros eléctricos. El termostato ya lo estuvimos viendo, que era el que con el que regulábamos, poníamos el set de temperatura y con el que sacábamos la señal para la solenoide, la señal para los ventiladores, para la resistencia, ¿vale? Y además del termostato, pues si luego se quiere complicar, pues esto ya sería un autómata, ¿vale? En lugar de un termostato. Cámaras frigoríficas, en este tipo de instalaciones nos podemos encontrar con todas las posibilidades, pero prácticamente todos los elementos se pueden controlar desde el termostato. Instalaciones centralizadas son instalaciones que dan servicio a cámaras muebles en aplicaciones comerciales e industriales. Aquí tendremos que diferenciar entre la instalación eléctrica de la central y la instalación eléctrica de cada uno de los servicios. Bueno, esto centralizado, imaginaros un Consum, Mercadona, Carrefour, ¿vale? Donde yo tengo una central de frío y tengo muchas camaritas, muebles frigoríficos, el mueblecito de pescadería. Pues bueno, tengo una central que se habla con todos los dispositivos y luego cada camarita o cada mueble o cada mural tiene su propio termostato. Pues bueno, tendríamos un equipo que se conectaría en bucle y nos permitiría monitorizar toda la instalación, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso nos vamos a ir al caso más sencillo. Un termostato, protecciones eléctricas para el compresor y ventiladores y resistencias, y el circuito de maniobra con esos relés, esos presostatos de alta baja, el Clixon y demás. Componentes eléctricos en la instalación. En una instalación de refrigeración, los componentes eléctricos que nos podemos encontrar y que por lo tanto debemos controlar son los siguientes. Compresor es el corazón de la instalación encargado de aspirar y descargar el refrigerante en las condiciones óptimas para un correcto funcionamiento. Eléctricamente pueden ser, ¿vale? Los motores eléctricos que llevan los compresores pueden ser o monofásicos, que tendrían un arranque con relé de corriente, ¿vale? Al final le hace falta un relé con un condensador que nos ayuda a ese par de arranque, al primer empujón, como tenemos un sobreconsumo, pues bueno, se suele hacer con dos bobinados. Tenemos un bobinado que es el de arranque y otro bobinado que sería el de trabajo, ¿vale? Pues bueno, se hace esa distinción. Este sería otro tipo de arranque con relé de tensión, ¿vale? En esto no vamos a entrar mucho, nosotros nos vamos a centrar más bien en arranques trifásicos, ¿vale? Cuando es un arranque trifásico, el motor puede ser que solamente lleve un bobinado y que tengamos un arranque directo. En este caso, esto serían las protecciones eléctricas. Aquí tendría, ¿vale? Arranque directo. Esto simboliza el motor eléctrico de mi compresor.
Estos serían las tres fases que tiene, ¿vale? Porque es un motor trifásico y aquí tendría las protecciones. Esto sería una protección magnetotérmica, nos protegería de sobreintensidades o cortocircuitos. Y aquí que dice K1M son los contactos asociados al contactor. Cuando la bobina del contactor se alimente, pues esto se cerrará y alimentaremos de forma directa el compresor. Aquí a la derecha ya tenemos un ejemplito de lo que sería un circuito de maniobra. Entonces tendríamos la fase representada aquí arriba, el neutro aquí abajo, y entonces tendríamos las diferentes cosas. Tendríamos por aquí un KM1, que es el contactor principal del compresor. Aquí tendríamos el termistores, que es una protección interna que lleva el compresor, que si se calienta se abre y me para el circuito. Esto de aquí sería presostato diferencial de aceite. Bueno, pues hay compresores grandes que llevan presostato diferencial de aceite para ver que la bombita me está inyectando aceite en el cárter. Y en caso de que no detectase una diferencia de presión, pues saltaría y me pararía la instalación. El S1 normalmente es el pulsador de marcha, ¿vale? Pues ahí tenía un selector y le diría, vale, ya puedes arrancar. Aquí tengo pues un par de bombillitas. Esta sería si me saltase la termistancia. Esta sería si me saltase el presostato diferencial de aceite. Por aquí tendría el presostato de alta y baja, ¿vale? Bueno, estos circuitos hay de 50.000 maneras y la maniobra se puede hacer y representar de muchísimas maneras. Yo esta parte vamos a hacer una tarea que va a ser que copiéis directamente un esquema eléctrico completo, que tendremos la parte de fuerza que será similar a esta, pero incluirá alguna cosa más, ¿vale? Como os he dicho, la parte de fuerza lleva protecciones, contactor y bueno, y la parte de más carga, que es el motor del compresor. Y la parte de maniobra tiene este aspecto porque es por donde va simplemente la fase y el neutro sin carga y simplemente va a ser pues que la fase va a ir pudiendo pasar por todos los dispositivos, ¿vale? Hasta alimentar el K1M, que es el que me va a alimentar el contactor del compresor, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Si está todo ok, si está todo correcto, la alimentación me llegará al K1M y el compresor arrancará y la instalación me funcionará. Ahora, si por termistor me salta, pues me abrirá el circuito. Entonces, en vez de dejar pasar la corriente, que la corriente, si la seguimos, ¿veis este circuito desde aquí? Todo esto es la fase que necesito que alimente al K1M, que es un contactor, y esto es la bobina del contactor, para que estos contactos asociados se cierren. Si yo la voy siguiendo, me encuentro F1M, que este será un contacto asociado probablemente del termostato. Presostato alta y baja, pues esto, si por presión está bien, la fase me sigue pasando. Si estuviese mal, abriría el circuito y ya no me llega corriente, pararía el compresor. Si lo sigo hacia atrás, voy por aquí y veo que aquí tengo dos caminos. O vengo por aquí directamente y alimento desde el S1 y entonces me llegaría la fase directamente y pasaría, o alimento por esta parte de aquí y el KE1M, pues bueno, si está todo ok, pasaría por aquí y vendría hasta el compresor. Esta parte de aquí, eso, esto es un ejemplo, ya os digo, en esto tampoco perdéis mucho el tiempo, pero que entendáis que esto es el circuito de potencia y esto el de maniobra. Aquí ya donde está la maniobra están los contactos de la termistancia, de los presostatos, ¿vale? Presostato diferencial de aceite y el estudio en sí del esquema de maniobra lo haremos sobre el ejemplo que vamos a hacer en el ejercicio. O sea, lo que pueda ir en el examen será como lo que saldrá en el ejercicio y es el que más vamos a analizar porque, bueno, está esquematizado de otra manera que se entiende un poquito más que esto, ¿vale? Estábamos viendo arranques del compresor. Lo que estamos viendo anteriormente era un arranque directo. Yo esta parte de aquí no la tenía, todo esto no lo tenía, simplemente tenía pues las tres fases que me llegaban y me alimentaban al compresor, pero en este caso me dice que es un arranque estrella triángulo, ¿vale? Como los compresores al arrancar, igual que el monofásico lo utilizamos dos devanados, uno de arranque y otro de trabajo, uno ayudado con el condensador, pues aquí lo que se hace es un arranque estrella triángulo, con lo que primero arrancamos con un contactor
en estrella y luego temporizamos con un temporizador, abrimos estos contactos y cerramos los del contactor 2. Entonces cambiamos los bobinados del compresor y hacemos un arranque escalonado para que no sea un golpe tan fuerte y no tengamos un pico de consumo elevado, ¿vale? Pues esta es la maniobra típica cuando hacemos una conexión estrella-triángulo. Esta sería la parte de fuerza. Protecciones, en este caso pone F1, pues entiendo que sería como fusibles, KM1 el contactor, F2 protección magnetotérmica, KM3 contactos asociados de esta de vanado del compresor y KM2 del otro. Y aquí el circuito de maniobra de cómo haríamos esa temporización para que primero entre un contactor, temporice, porque estos son relojitos que me retrasan el arranque y cuando hacemos el cambio, pues unos abren y otros cierran y entonces me pongo a trabajar al 100% de la capacidad del compresor, ¿vale? Pero bueno, esto también que os suene, pero bueno, tampoco pondré nada de esta parte. Arranque par winding, pues en este caso lo que tenemos es, ¿vale? Las tres fases con las mismas protecciones, un contactor por aquí, otro contactor por aquí, y aquí a la derecha el circuito de maniobra de cómo haríamos este par winding. Pues este par winding lo que hace es, en el otro, arrancábamos uno en estrella y luego lo transformábamos en triángulo, con lo cual al conectarlo en estrella no estoy trabajando al 100% de la capacidad del compresor, y luego ya al hacerle el cambio ya trabajo al 100% de la capacidad. Y en este directamente los compresores que traen par winding es que el devanado del motor viene directamente partido, viene separado en dos. Entonces tengo que por un lado cuando alimente con este contactor voy a alimentar el 50% de la capacidad del compresor, o a lo mejor te lo dice el fabricante, igual es un 60-40, depende, ¿vale? Pero no lo arranco de golpe, sino que primero con este contacto arranco parte de la potencia del compresor y luego cuando meto el otro, meto el 100% de la potencia del motor y ya me pongo a trabajar normal. ¿Y eso cómo lo hago? Con este circuito de maniobra. Pues primero meto KM1, temporizo y cuando hemos temporizado, que será el temporizador este de aquí, pues ya meto también KM2, ¿vale? O sea, si la fase viene por aquí, alimento KM1. KM1 es esto de aquí. Se cierran los contactos, ya estoy alimentando este devanado de la izquierda, arranca el compresor, pero no está a máxima capacidad, entonces no pega un golpe tan brusco. Porque si pega mucho golpe, los compresores cuando arranca la instalación, pues hace como si fuera un golpe de ariete, no es un golpe de ariete en sí, pero bueno, mucha vibración en el compresor y mucha fuerza en las tuberías, me vibra todo y puede provocar roturas a la larga y demás, entonces, y además los picos de consumo, entonces, pues eso, primero arrancamos de una forma más suave con este KM1 y fijaros, cuando estoy alimentando KM1 al mismo tiempo alimento esto de aquí, K3, que es un temporizador, esto se pone a contar y en un segundo o dos, se pone muy poco tiempo, cierra su contacto asociado, K3 es el contacto asociado de esto, cierra y entonces ya me alimenta KM2. Pues ya estoy alimentando KM1 y KM2, ¿vale? Pues son tipos de arranques de compresores. Maniobra para ventiladores de condensador, ¿vale? Del motor del ventilador os he hablado alguna vez del que tienen controles de condensación. Entonces yo un condensador, cuando tengo más de un ventilador, normalmente cortamos por presostato el segundo ventilador. ¿Qué quiere decir? Yo me pongo a trabajar y no es lo mismo que esté trabajando con una temperatura ambiente de 40 grados que con una temperatura ambiente de 10 grados, ¿vale? ¿Qué pasará con la presión en la descarga del compresor cuando estoy trabajando a 40 grados? Pues que tendré una presión muy elevada y necesitaré trabajar con todos los ventiladores que tenga mi condensador. Pero si estoy trabajando con una temperatura muy baja, pues ya de por sí mi condensador tiene mucho salto térmico. Si, cuanto mayor sea el salto térmico, la diferencia entre el gas de la descarga de mi compresor y la del ambiente, más rendimiento tiene, menos ventiladores le hace falta. Entonces, ¿eso quién lo controla? Pues un presostato para que cuando KM2 me dé orden de arrancar los ventiladores, yo arrancaré, ¿vale? Esta es la protección que deberá estar metida.
Arrancaré KM3, pondré el ventilador 1 del condensador, me pondré en marcha y el segundo lo pondrá un presostato. Si me sube mucho la presión porque uno solo no es capaz, este presostato de alta cambiará su posición. En lugar de estar aquí, la cambiará aquí y entonces ya me llegará tensión al ventilador 2. Entonces este ventilador 2 irá jugando con la presión que yo tare aquí. Si yo le digo, vale, si pasas de 17 bares, te pones en marcha. Pues yo este lo taro, ya veremos también en la práctica cómo taramos los presostatos, haremos práctica del ajuste y lo que pasa con estos contactos. Y lo taro a 17 y le digo, vale, quiero que a 17 te pongas en marcha, me empieza a bajar la presión y le pongo un diferencial y le digo que a 16 pare. Pues si para el ventilador, la presión vuelve a subir, cuando pasa a 18 el contacto vuelve a cambiar y vuelve a arrancar el segundo ventilador. Pues esa es una forma de controlar la condensación. Esto sería el circuito de maniobra de cómo haríamos ese control de condensación con presostato. Ventilador de culata, eso se suele poner al mismo tiempo que se pone el ventilador cuando trabajamos en compresores con baja temperatura, resistencia de cárter, siempre que está la unidad apagada, pues se mete la resistencia de cárter y eso también lo hace nuestro circuito eléctrico para que el refrigerante que hay mezclado con nuestro aceite se evapore y no tengamos problemas de pues, la espuma que se suele generar cuando tenemos esa mezcla y nos puede propiciar golpes de líquido. Además, el aceite también pierde propiedades. Total, que cuando está la unidad parada, lo normal es tener el aceite con una resistencia de cárter que nos lo mantenga caliente. O por lo menos arrancarlo cierto tiempo antes de que entre el compresor. Resistencia de desescarche, pues también tendrá su maniobra. En este caso, pues si estos son las resistencias, ¿vale? Antes teníamos un motor, ahora son unas resistencias. Pues también tenemos un circuito de potencia con sus protecciones eléctricas y su contactor asociado. En este caso, ¿qué nos dice de qué depende KM7? Pues KM7 es esta bobina de aquí. Nos dice, vale, KM1 normalmente siempre en todos los esquemas suele ser el compresor y nos dice, si el compresor está parado, su contacto asociado a su contactor estará cerrado, entonces sí que permitirá que entren las resistencias. Pero si el compresor está trabajando, como su contactor KM1, sus contactos asociados, los que están abiertos pasarán a cerrados y los que están cerrados pasan a abierto, ya no me pasará la corriente y no me alimentará la bobina de las resistencias, ¿vale? Entonces tendré por aquí la fase, esto será la orden que probablemente nos la dé el termostato, ¿vale? Cuando yo en el termostato le diga, pues por horas o por temperatura, cada X me haces un desescarche, pues cuando dé la señal de meter desescarche, esto se cerrará. Si esto de aquí está bien, que en este caso, no sé qué nos dice que es. Este caso 01PCS. No sé muy bien a qué puede hacer referencia, pero bueno, esto cerrado, pues si el compresor está parado, su contacto asociado estará cerrado, pues me meterá el contactor KM7 y entonces se cerrará aquí y empezarán a calentar las resistencias, ¿vale? Ventilador del evaporador. Estarán en marcha siempre que haya demanda de frío. Hoy en día se controlan desde el regulador, desde donde podemos tener las siguientes consideraciones. Al abrir la puerta se parará, ¿vale? Esto se suele poner un micropuerta que se llama, que es un interruptorcito que cuando detecta que la puerta se ha abierto, para evitar que estemos tirando y estamos tirando frío y se está saliendo y además estamos haciendo recircular por nuestra batería el aire, con la puerta abierta cogemos más humedad, más propenso a que se nos haga bloque de hielo es. Entonces, pues puede ser que en la maniobra le pongamos en serie un micropuerta. Si la temperatura de la sonda de la sonda 2 supera un determinado valor, se pararán, ¿vale? Pues bueno, hay veces que los evaporadores se le pueden poner hasta 5 sondas, ¿vale? Lo habitual es trabajar con dos, una para la batería que nos diga al final del desescarche y otra para la del set de temperatura. Al finalizar un desescarche tendrá un tiempo de retardo para evitar la impulsión de gotas de agua y calor hacia la cámara, ¿vale? Si yo hago un desescarche, ¿vale? Yo estoy deshaciendo el hielo con el ventilador parado del evaporador. Se desescarcha el hielo, me cae a la bandeja, ¿vale? Y se lo va por el desagüe.
Si yo, cuando le he programado que pare de hacer el desescarche, le doy enseguida a marcha y que me ponga los ventiladores en marcha, la huella que hay en los tubos y en la batería, pues saldría despedida. Entonces lo que se hace es temporizar un poquito para que se ponga el compresor en marcha, me recircula el refrigerante, pasa por el evaporador y como ya está frío, esas gotitas, pequeñas gotitas que le quedan, pues se congelan y se quedan ya pegadas y cuando arranco el ventilador no, no las tiramos, ¿vale? Se quedan ahí adheridas. Ahora nos explica la maniobra del pan down, ¿vale? Esta maniobra es la que veremos nosotros en nuestro esquema eléctrico. Veremos cómo hacemos esta maniobra de pan down, que lo que hacemos es lo que ya os he explicado alguna vez. Cuando el termostato llega a temperatura, ¿vale? Si yo le pongo un set que quiero estar, pues en el coche queremos estar a 23 grados en verano, ¿vale? Pues llegamos, se pone la máquina a trabajar, llega a 23 y el termostato para. Pero que pare no significa que le diga al compresor que abra su circuito y lo pare de golpe, no. Lo que hace es mandarle una señal, alimenta la solenoide, bueno, deja de alimentar la solenoide y se cierra la solenoide. Pues cuando cerramos la solenoide, el compresor sigue en marcha, porque nadie le ha dado orden de paro. Pero cuando está en marcha, por el lado de la solenoide empieza a aspirar y empieza a bajar su presión. Cuando baja por debajo de lo que tiene la tara el presostato, cambia su contacto y entonces sí me para el compresor por presostato de baja. Entonces ya no tengo presión en la parte de la aspiración del compresor, ya no tengo prácticamente refrigerante. Ya no me puede ocurrir que ese refrigerante que queda ahí, si a lo mejor la temperatura en la cámara baja mucho o pasa lo que sea y llegase a condensar parte de él, pues me podría provocar un golpe de líquido cuando arranque. Entonces lo ideal es hacer la parada con esa maniobra, ¿vale? Por pan down. Entonces lo veremos en nuestro esquema, en este esquemita de aquí lo representa así, bueno, se ve esto pequeñito, ¿vale? Pero esto sería el termostato, aquí tendría unas salidas, aquí unas entradas, que son las ondas, ¿vale? Esta parte, si queréis, de esto, si alguien lo quiere mirar con detenimiento, aquí lo explica y lo podéis intentar entender, si no, nosotros nos centraremos en nuestro esquema, ¿vale? Que es con el que vamos a trabajar esta quincena, el que os pido en la actividad y del que si pongo algo en el examen será del que os examine. Panda han mejorado, pues lo que os digo, ¿vale? Circuitos hay, maniobras, 50.000 maneras para hacer las cosas y cada uno tiene unas manías y prefiere poner más seguridades, menos. En este caso, pues, Panda han mejorado, tenemos otro esquemita de maniobra, pues, mejorado. Bypass. El bypass, si os fijáis aquí, esto es un compresor y esto es... vale, esto será la válvula de descarga y esta la de aspiración, ¿vale? Por aquí aspiro el gas y por aquí lo descargo. El compresor, cuando arranca, como hemos hecho el pan down y por la parte de aspiración de baja tenemos muy poquita presión, cerca de los 0 bares, nunca llegamos a cero porque tenemos que estar por encima de la presión atmosférica para que no se nos meta, en caso de fuga, se nos meta aire, pues estamos ponerle a 0,5 bares en la aspiración y en la descarga estamos a 8. Si yo lo arranco con esas presiones, pues esa diferencia de presión me supone un golpe y un sobreconsumo para el compresor. No pasa nada, se puede hacer, pero cuanto mayor es el tamaño del compresor, pues los fabricantes más te recomiendan que arranques que arranques por con algún sistema de bypass, ¿vale? En este caso es un bypass que lo que hace es temporiza y cuando le damos la orden de marcha al compresor, en vez de meterse a piñón, pues lo que hace es unos segunditos antes, bypassea la descarga con la aspiración, iguala las presiones y entonces ya el arranque es más suave, no tiene que vencer esa diferencia de presión, ¿vale? Entonces eso también pues se hace con la maniobra. Pues esta sería la maniobra. Tendríamos un temporizador, el contactor del compresor. Pues primero por aquí alimentaríamos la valvulita.
temporizaríamos un segundo porque en un segundo ya se me equiparan y luego ya este cambiaría los contactos, este contacto lo cerraría y este se abriría. Entonces dejaría de estar la valvulita abierta, ya se cerraría y trabajaríamos normal. Control de capacidad, pues los compresores eh, pueden tener regulación de capacidad para ajustar la carga a la demanda de carga que tienen, ¿vale? Esto en los equipos de instalaciones particulares de viviendas y demás, en los splits, aires acondicionados domésticos de casa, lo que hay es se suele poner, que bueno, que todo el mundo lo habrá escuchado, inverter, ¿vale? Ya cuando compráis el aire acondicionado, aunque sean de los maluchos, te dice, sí, es inverter, tal. Y el inverter lo que hace es variar la frecuencia y de esa forma eléctrica varía las revoluciones por minuto y la capacidad del compresor, ¿vale? Un compresor no da el mismo rendimiento trabajando a 50 hercios que trabajando a 20 hercios o que trabajando a 70 hercios. Entonces el variador de frecuencia nos permite eso, tener una modulación de capacidad del compresor. Compresores semiherméticos. Pues los semiherméticos, como veremos también allí en el taller y demás, tienen, y como ya vimos en el que tiene el equipo vuestro, que estuvimos viendo en la quincena que estaba el esquemita este que vimos, tienen culatas y cada culata se puede parcializar, ¿vale? Yo le puedo poner unas válvulas como estas que lo que van a hacer es bypassear la descarga con la aspiración de cada culata, entonces cuando actúen, como me la bypassea, esa culata aunque el pistón esté subiendo y bajando, no está haciendo nada porque está bypasseado la aspiración y la descarga. Entonces no estoy teniendo un consumo real porque no está ejerciendo ninguna fuerza. Está trabajando bypasseado la aspiración y la descarga. Compresores, pues depende de la potencia, puede ser, los había hasta de 8 cilindros, solo que los de 4 culatas, pues bueno, luego los retomaron y tal, pero lo habitual en vuestro caso va a ser que tengas 2 culatas, como mucho. Entonces, puede ser que vengan con regulación de capacidad y entonces una de las culatas venga con una solenoide como esta para que si solamente me hace falta el 50% de la capacidad del compresor, pues actuará esta valvulita, me bypasseará la culata y entonces lo que hará será, pues estará el compresor arriba y abajo, pero estará bypasseado esa parte de la culata y solamente me trabajará al 50% de la capacidad. Vale, pues eso también lo hace el circuito de maniobra. Esto de aquí es una central que se suele utilizar, una centralita de compresores cuando tenemos, por ejemplo, para lo que os hablaba de los supermercados, en un supermercado en vez de tener un compresor, normalmente tenemos varios compresores porque necesitamos más potencia, ¿vale? O en industria y tal. Pues ese escalonado de los compresores, o sea, cuando tenemos 4 o 5 compresores o 8, cuando arrancamos, no arrancamos los 8 compresores de golpe. Los compresores van arrancando según la demanda que tenemos de frío, ¿vale? Entonces, igual que está que con un compresor podemos regular la capacidad jugando con sus culatas o con el variador de frecuencia o otros sistemas que hay, pues si tenemos varios compresores, lo mismo, jugaremos con la capacidad total de la central por etapas, ¿vale? Poniendo compresores, pues pongo un compresor, si tengo 5 compresores y pongo uno, pues voy a trabajar al 20%, si pongo dos al 40%, tal. Entonces, y además cada compresor puede tener pues algunas parcializaciones o regulación, o sea que puedo regular más fino, menos fino, pues eso normalmente se hace con centralitas de este tipo, ¿vale? De compresores. Y bueno, aquí la Juanjo, maniobra. perdona, Sí, una dime. pregunta. Cuando hablas de los compresores de los inverter, Ujú, al final dices que está basado en un variador de frecuencia que trabaja con ujú. distintas frecuencias. Sí. Pero eso realmente, ¿la ventaja cuál es? El ahorro energético al trabajar con un variador de frecuencia. Ujú. Sí, sí. En el caso de un split, ¿vale? A nivel particular se hace principalmente por ahorro de consumo eléctrico, de energía, de lo que vas a pagar al final de la factura de la luz, porque cuando con un sistema de regulación tú lo que haces es regular el consumo de tu compresor a la demanda, ¿vale? O sea, tu compresor, digamos que consume 3.000 vatios al 100% de la capacidad, ¿vale? Normalmente, antiguamente, no tenían esta tecnología y lo que hacían era
Pues el termostato, cuando llegaba a su temperatura, te paraba el compresor. Entonces tenía un diferencial de decir, vale, si yo estoy a 23 grados, cuando detecte que tengo, si estoy trabajando en frío, en verano, pues cuando llegue a 26 que se ponga en marcha, vale, boom, y me volví a bajar la temperatura. La horquilla de Paraba. trabajo. Claro, Sí. volví a subir y a parar. Entonces, con esto lo que hacemos es trabajar en una zona neutra que se llama en una banda y entonces el compresor modula su capacidad a la demanda que tiene. Entonces es capaz de, en lugar de ponerse a consumir los 3000 vatios, te puede consumir, pues probablemente la tercera parte aproximadamente, pues se pone a consumir 1000 vatios y es capaz de, con esos 1000 vatios, en vez de hacer arranques y paradas, que vas a estar con los 3000 vatios y cuando arrancas, pues es un arranque más brusco, más consumo, los picos y demás, pues con un sistema inverter, pues trabajas de una manera más fina. O sea, lo que es para entenderlo, Juanjo, tú ajustas la horquilla, pero él trabaja igual que si no fuera inverter. Él arranca y para, No, pero no, no no, arranca no. y para con toda la potencia. Exactamente, no arranca y para con toda Eso la es. potencia. Sí, sí, arranca con la Lo regulación. adecua, lo adecua a lo que le diga el termostato, ¿no? Vale. Sí, 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 sí. Gracias. Vale, vale. Ahora nos habla en este apartado de componentes de los esquemas de maniobra que nos podemos encontrar. Termistores, pues pueden tener esta pinta, ¿vale? Y como os decía, un termistor es o se llaman también Clixon, que es la protección térmica que tiene el propio compresor. Entonces, si el compresor está trabajando fuera de rango de una manera que no se refrigera por el refrigerante porque tiene falta de gas y está arrancando y parando muchas veces y demás, el compresor se calienta y tiene una protección de este estilo, que tiene una sondita que va al bobinado del motor y cuando se calienta se abre su circuito y no nos deja arrancar hasta que esto no se enfría. Pues antiguamente, cuando te pasaba esto, pues se trabajaba a lo bestia, a lo burro, y entonces cogías refrigerantes, lo tirabas a la zona donde estaba esto, le bajabas la temperatura y bueno, forzabas para que se rearmase lo antes posible y se pusiera a trabajar. Termostato diferencial de aceite, pues este es otro dispositivo que lo que hace es medirte un diferencial entre la bomba de aceite que lleva el compresor enganchado al propio eje y entonces si no detecta una diferencia de presión entre la impulsión de la bomba de aceite y la presión que tenemos en el cárter, si no hay un mínimo de diferencia de presión que viene tarado normalmente, pues bueno, en este caso dice 1,2 bares, me para el compresor por seguridad, por si tuviésemos un problema en la bomba y no estamos inyectando aceite al cárter. ¿Vale? La forma sería esta. Esto ya es parecido a lo que vamos a ver, pues durante la práctica pues veremos eso. Trabajaremos con estas escalas para tarar, en este caso presostato diferenciado de aceite, pero lo hacemos con presostatos de seguridad de alta y de baja. Entonces ya veremos lo que pasa con nuestros contactos asociados cuando le subimos la presión en función de la tara que le hayamos puesto. Ese era el presostato diferencial de aceite. Ahora nos dice presostato combinado de alta o baja, ¿vale? Se refiere a alta o baja presión. Pues son presostatos de seguridad. El de baja nos controlará que no tengamos ninguna fuga o algún problema en el circuito y nos baje demasiado la presión. Eh, en este caso dice que el de baja es de rearme manual, ¿vale? Con lo cual tienes que ir tú físicamente a restablecerlo para que vuelva a trabajar, si no, hasta que no vas, no se pone en marcha. Y el de alta, que puede trabajar o bien como de seguridad para que si nos subiese mucho la presión, ¿vale? Imaginaros que tenemos un problema en los ventiladores, están averiados o tiene mucha suciedad la batería del condensador y no hace una buena transferencia de calor y sube mucho la presión, pues tenemos un presostato de seguridad que nos pararía la instalación. Pero luego también otra función es la que hemos dicho de eh, que nos arranque y nos pare un segundo ventilador para regular la condensación según la temperatura que tengamos ambiente. Entonces, esta parte la veremos en la práctica, cuando ponemos el Qton y bueno, el Qtout y el diferencial, que es para que arranque y pare. Entonces, esto será la actividad que hagamos en la práctica de tarado para ajustar y calibrar los presostatos y ver lo que pasa con sus contactos internos cuando le subimos la presión o la bajamos. Y veremos algo de este tipo. Y entonces, pues bueno, veremos cómo yo, si por aquí tengo la fase
Y esto es el neutro, pues por ejemplo tendremos una lucecita C que medirá la del compresor, una roja que me dirá que salta por alta, HP, High Pressure, o un piloto de, pues por ejemplo, que salta por baja, ¿vale? Pues este contactito de aquí, ya veremos de qué manera, pues nos cambia de posición y entonces o bien nos deja que trabaje el compresor o nos para una cosa o tal. Controladores. Bueno, controladores, esto ya son para cosas más complejas, pues bueno, hay controladores de todo tipo, controladores para válvula de expansión electrónica, controladores para un conjunto de cámaras, bueno, ahí tanto no vamos a entrar. Nosotros nos vamos a quedar más en termostatos, termostato sencillo, que va a tener unas entradas que principalmente van a ser sondas de temperatura o podría ser lo que decíamos del micropuerta en una cámara, ¿vale? Para que nos parasen los ventiladores. Y va a tener, pues, dibujitos siempre de este tipo que uno nos dirá, pues, que nos mete los ventiladores, otro nos dirá que hay algún tipo de alarma o si queremos encender la luz desde el termostato. Siempre tendremos que alimentarlos. Pues, normalmente el fabricante nos dirá si el termostato va alimentado a 220 o a 24 voltios en continua. Esto sería la salida del compresor. Pues bueno, estos son aplicaciones típicas de controladores y de termostatos, ¿vale? Pues termostatos los hay también muy complejos y más sencillos. Nosotros vamos a ir al más sencillo, el que menos sondas tiene y... Bueno, hay algunos más sencillos, por ejemplo el del vídeo es de lo más sencillito, ¿vale? Pero digamos que entraremos a dos escalones de dificultad. Este sería el Carel, que también podemos hacer sus cosillas. Reguladores de válvula de expansión electrónica, ¿vale? Reguladores con modulación, de motor paso a paso, ¿vale? Esta parte ya sí que os diría que prácticamente ni entréis, ¿vale? Esto es una válvula de expansión electrónica con un driver que, bueno, en función de la presión y la temperatura que le calcula lo que decíamos del recalentamiento, pues este cacharrillo el solo ya te detecta el recalentamiento que tiene y en función del recalentamiento ya le da la señal a la válvula de expansión para que abra o cierre más. Cuanto más abra, más refrigerante están inyectando al evaporador, menos recalentamiento voy a tener, ¿vale? Porque estoy metiendo más cantidad de refrigerante y más tengo que evaporar. O sea que más difícil va a ser que lo recaliente. Si meto muy poco refrigerante, el evaporador lo va a calentar, me lo va a recalentar, entonces va a salir con mucho recalentamiento y la válvula lo que va a ir es jugando con esos valores que lee de presión y de temperatura, con lo cual sabrá un valor que tiene un display esto y en el display me dice el valor que tengo en todo momento de recalentamiento y el porcentaje de apertura que tengo de válvula. Y aquí, pues esto ya más complejillo y aquí ya pues entramos, ¿vale? KPC, tal, 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 tal. Vale, esto es el recurso didáctico 1. Y aquí ya os digo, o sea, poner un resumillo, pero ya más o menos os he dicho en la parte que me interesa o que descartaría más bien, o que lo pondré en el mismo documento. Recurso didáctico 1. Recurso didáctico 2. Automatización de instalaciones de climatización y refrigeración. Vale, estos dos los vemos la semana que viene. Ahora si queréis os explico así por encima. Este es el esquema eléctrico básico sobre el que hay que realizar la TA1, ¿vale? En la TA1 lo que os digo es prácticamente que copiéis este esquema, ¿vale? De momento lo copiáis y a ver si para la semana que viene lo podéis tener entregado y así pues ya sabéis más o menos lo que hay y tal. Y cuando hablemos de él, pues que os suene un poco por lo menos. Vale, entonces aquí os pongo.
Aquí viene una pequeña explicación, una leyenda de lo que viene con contactos asociados y descripción y demás. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces aquí ya diferenciamos, por un lado, el tema del circuito de fuerza, ¿vale? Donde me representa las tres fases más el neutro. El compresor con su KM1, su contactor asociado, sus protecciones eléctricas, una protección general, ¿vale? Un IG, interruptor general. Este es para el compresor, este es para las resistencias y veis, en este caso no están los ventiladores ni del evaporador ni del condensador. Esto es porque como no tienen mucho un consumo excesivo, son monofásicos y no consumen mucho, lo puedo meter directamente en el circuito de maniobra, ¿vale? Entonces aquí en el circuito de maniobra sí que lo vamos a ver ahora dónde están, ¿vale? Esta parte de aquí sería la representación del bornero. El bornero en las regletas donde tú con el destornillador vas a abrir y cerrar aquí y vas a conectar las diferentes cosas. Aquí voy a conectar el compresor, aquí voy a conectar el motor del ventilador del condensador, aquí las resistencias de desescarche, ventiladores de evaporador, la termistancia, que es la seguridad del compresor que me abre cuando sube la temperatura, presostato de alta y de baja, que es el de seguridad. Estas son las resistencias del cárter, que es la que tiene que estar encendida cuando el compresor está parado. Esto va a ser la válvula solenoide, que es la que el termostato le va a decir cuándo se tiene que abrir y cuándo se tiene que cerrar. Esto sería por si queremos poner un temporizador de resistencias, ¿vale? Para que, bueno, pues le decimos cada X que entren y además del termostato, pues tengo otra cosilla que actúa sobre la maniobra. Y luego estas sondas de aquí que van a ser las entradas que tiene el termostato, con lo que voy a leer la temperatura que tengo en la cámara o en el coche o en la habitación y la temperatura a la que está la batería a la hora de terminar los desescarches. Y por aquí la cometida, que esto pues será ajeno al cuadro eléctrico este, que será por donde vengan mis cables que alimentan todo este cuadro eléctrico. Eso de la parte de potencia y del bornero y luego ya esto sería el esquema de maniobra completo, ¿vale? Donde tenemos la fase aquí arriba y el neutro aquí abajo. Entonces tenemos los diferentes componentes. Por aquí tenemos un interruptor que va a ser el interruptor que vamos a poder dar, por si nosotros queremos dejar la máquina apagada, pues tenemos un selector donde pondremos, vale, que esté en cero y que no me arranque el equipo, pues en cero y está todo abierto. Si lo pongo, si lo activo, está asociado aquí y aquí porque tiene tres posiciones. Yo puedo dejarlo en cero, con lo que en cero este estará abierto y este estará abierto. Lo puedo dejar en uno, que estarán los dos cerrados, y luego le puedo hacer una tercera posición que abriría este y directamente pues me cortaría por pan down la unidad, ¿vale? Entonces nosotros cuando le damos al selector, me pasa la corriente por aquí también pasará, ¿vale? Pero si la vamos siguiendo tenemos, vamos por aquí. Q1 estará bien, estará cerrado el contacto porque es una protección que me va a proteger el circuito de maniobra. Aquí esto dice que son las termistancias, ¿vale? Que es la que tiene el compresor, que si está bien de temperatura, que no se ha calentado mucho, pues me dejará pasar la corriente y la corriente seguirá avanzando hacia adelante. ¿Que está mal? Pues directamente vendrá por aquí, me unirá por aquí y me encenderá una lucecita roja diciéndome que la termistancia está mal, o sea que está muy caliente y hasta que no se enfríe no podrá. Como este cacharrito de aquí va alimentado, pues tendremos la fase esta que me lo alimentará por aquí y el neutro que me alimentará por aquí. Entonces irá alimentado probablemente a 220, ¿vale? Entonces, bueno, si esto está bien, la fase sigue viniendo por aquí, se viene por aquí, se viene... Bueno, este realmente, vale, este realmente sí que este estará cerrado y este estará abierto, ¿vale? La tensión... no, vale, este vendrá, sí, vendrá. Este estará cerrado y este estará cerrado. Me vendrá por aquí y por aquí me llegará al común que va al termostato, ¿vale? Por aquí me vendrá al termostato y por aquí
pasaremos por presostato de alta y de baja combinado, ¿vale? Y aquí, si se disparase por alta, pues en lugar de ir por aquí, se vendría por aquí la corriente y me encendería lucecita roja de presostato de alta. Y si salta por baja, vendría por aquí y me encendería esta lucecita verde, bueno, roja de presostato de baja. Y si está bien, pues sigue la corriente por aquí y me alimentaría el KM1, que el KM1 ya hemos dicho que es el contactor de la fuerza del compresor. KM1 es esto de aquí, ¿vale? Pues cuando le llegue tensión me alimentará KM1, esto se cierra y entonces el compresor se pone a trabajar, ¿vale? La corriente, ¿vale? Seguía por aquí, vamos a KM1 y por aquí vamos, y vamos aquí y el termostato está con la fase común para estos relés internos y tenemos el relé de frío, que el relé de frío cuando el termostato sube la temperatura lo que hace es cerrar este contacto y decirle a la válvula solenoide que se abra. Entonces cuando se abre es cuando se empieza el circuito a presurizar y cuando el presostato de baja detecta que ha subido por encima del valor que lo tenemos tarado, sube la presión y me alimenta KM1. Entonces ya pongo en marcha el compresor. Al mismo tiempo que pongo el relé de frío, también tengo aquí relé de ventilador. Pues con este relé meteré el ventilador del evaporador. Pues con este relé de aquí. Y aquí tengo un relé de desescarche que este no cambiará de posición hasta que el termostato no tenga la programación de que meta el relé de desescarche. Entonces se pondrá a trabajar. Estas son las sondas, ¿vale? Una de las sondas, la sonda del evaporador, esta de aquí, vendrá conectada a este bornete y cuando detecte que la temperatura es correcta cuando esté haciendo el desescarche, pues ya podrá dar la orden de final de desescarche, ¿vale? Final de desescarche lo daremos por tiempo o por lectura de temperatura. Y el termostato también lee la temperatura del ambiente, de la cámara, para saber si tiene que meter frío, ¿vale? Activar la solenoide o desactivarla. Y luego aquí otros contactos asociados. En este caso tenemos este del KM1, que es un normalmente abierto, ¿vale? Que me va a alimentar el ventilador del condensador. Pues el ventilador del condensador se podrá activar, se activará al mismo tiempo que se activa KM1, o sea que cuando me arranque el compresor, este se cerrará y me alimentará también el ventilador del condensador. Y este que está normalmente cerrado, cuando se alimente KM1, este se abrirá, entonces siempre que trabaje el compresor, este se abrirá, con lo cual sé que no va a trabajar la resistencia de Carter, ¿vale? La resistencia de Carter solo debe trabajar cuando el compresor está parado. Entonces, de esta forma me aseguro. Siempre que está parado, esto va a estar cerrado, puede, pero cuando se alimente KM1, este pasará abierto y nunca se pondrá a trabajar. Y luego Q1, que es un contacto asociado a las protecciones que en caso de que se abriera, pues me saltaría en el cuadro una lucecita roja avisándome de que tengo un problema con una protección térmica, ¿vale? De Q1. Pues este es el esquemilla básico que quiero que copiéis tal cual y que entendáis que esto es la parte de, ¿vale? Lo que tenéis que copiar es el circuito de maniobra, o sea, de fuerza, perdón, este de aquí y este de aquí que es el de maniobra, ¿vale? Y quiero que me expliquéis en cada, o aquí, o me ponéis bajo una explicación, pero quiero que me expliquéis esto que os he explicado yo ahora, que lo expliquéis también en vuestra entrega, ¿vale? Diciendo, pues este es el termostato tiene dos ondas, una para el desescarche y una para la lectura de tal. Tiene los contactos asociados, que esto, ¿vale? Lo que acabo de explicar más o menos, pero esto es lo que os digo. Hoy ha sido una introducción y lo que quiero que lo copiéis y con la teoría que medio entendáis algo. Y la semana que viene lo vuelvo a explicar un poco más detenidamente y ya teniéndolo copiado, pues sobre este os ponéis la explicación, que eso es lo que os pido en la tarea y bueno, ya ver de esa manera pues hasta dónde somos capaces de entender, ¿vale? Esta quincena, ya te digo, de la parte de frío igual es la más complicada porque aquí es donde engranamos todos los componentes que hemos ido viendo sueltos, pero por eso lo veremos con detenimiento, en las prácticas le dedicaremos también tiempo y tampoco os voy a examinar solo de esto, esto será una parte, ¿vale?
Así que no os asustéis tampoco mucho porque no entendáis nada, porque los que nunca hayáis trabajado, no estéis habituados a trabajar con esquemas eléctricos, pues es bastante complejo. Entonces, entre la parte de Paco y esto, pues bueno, a ver si por lo menos podéis coger algo de idea. Pues muy bien. Pues muy bien, Bien, ¿no? pues muy bien. Madre mía. Tendré que ver la clase 10 veces más. Sí, sí, yo también, 10 o 15. Esto ya os digo que por eso, que esta parte es complicada, pero pues es que es eso, se comía la madre del cordero porque sin esto todo lo que hemos visto antes no va, sin esta parte, ¿vale? Y el 90% de las averías de frío suelen ser por esta parte, ¿vale? Por cosillas de eléctricas que fallan y al final pues tienes que saber un poco, viendo el esquemilla, decir, ostras, pues aquí tengo esto y esto, a ver por dónde viene la avería. Pero, ya os digo, que es el nivel. Sé lo que no os puedo exigir tampoco mucho de esta parte, pero bueno, yo contároslo y que podáis entender lo máximo posible y a base de copiarlo y de echar la leidita y de que os explique yo un poco y luego en las prácticas trastearlo un poco, pues bueno, algo se os quedará, ¿vale? Pues La práctica que has dicho que será conjunta con Paco y tú, ¿no? sí, 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 sí. Vale. Pero Entonces, la tuya, la de clima o las dos van a ser a la vez. sí, Tanto las de- sí, la de clima y la suya estaremos los dos y como está la parte de electricidad donde él os explicará la parte esta de los contactores y tal, aunque yo también lo voy a estar viendo integrado dentro del circuito de frío, pues él también lo hará, pero para que entendáis esas maniobras cómo funcionan. Vale, vale. Bueno, mejor porque está complicado, ¿eh? Sí, así pues eso, nos pusimos de acuerdo, lo duplicábamos y insistíamos los dos sobre lo mismo, porque sí, sí. El primer trimestre me gustaba más, ¿eh? A mí también. No. Bueno, es entender alguna cosilla, pero ya verás cómo después de la práctica lo ves diferente. Pues eso Sí, espero. a ver si lo pillamos un poco. Con un poco me Bueno, conformo. venga. Poco a poco, ya digo, no os agobiéis y eso, hasta donde lleguéis y por lo menos que se os quede alguna cosilla, ¿vale? Venga, Juan José, Vale. gracias. Muy Gracias. bien. Vale. Bueno, buenas noches, buena semana. Luego, Vale. Buenas Gracias, Juanjo, noches. igualmente. Chao, chao.